Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Les damos un abrazo y una bendición maravillosa de parte del Señor a ustedes, Iglesia Dios Vida Eterna. En el día de hoy tenemos algo muy especial de parte de Dios para ustedes que va a ser una bendición hermosa. Tenemos un tema especial, un tema en el nombre de Jesús que vamos a entender algo que hacer cuando viene la tentación y nos acecha. La palabra del Señor nos enseña el día de hoy que la tentación acecha el pueblo de Dios para alejarnos de su gracia y de su amor. El enemigo planea casi siempre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, echamos fuera eso, pero está planeando día tras día para quitar del propósito a la iglesia. Pero Dios, que es bueno y misericordioso, siempre nos enseña y por medio de su palabra y nos dice cómo resistir en el nombre de Jesús la tentación del enemigo. Y nos da como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. El Señor pudo librar de la tentación, salir victorioso por medio de la palabra del Señor. Cuando Dios nos revela con su amor y misericordia esta situación, es para que nosotros como iglesia en el nombre de Jesús, por medio de la palabra, salgamos victoriosos de esta adversidad de la tentación. La tentación nos acecha para fallarle a Dios y alejarnos de su propósito. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a dar 5 pasos especiales para que usted en el nombre de Jesús salga victorioso de la tentación. El Señor hoy bendice a cada corazón que está con nosotros. Por eso en el programa de hoy, que se llama A la manera de Dios, vamos a entender el fruto de esta enseñanza. Así que no se pierda ni un segundo, ni un instante, porque aquí acompañado con el pastor Juan Guillermo Cano, hoy daremos una palabra especial para su corazón. El Señor nos enseña en el nombre de Jesús y vamos al primer paso. Es una parte especial y esencial y vamos a salir adelante. El primer paso para nosotros vencer la adversidad y vencer la tentación se llama proponerse en su corazón. Muchos de nosotros dejamos la batalla a medias. No luchamos como deberíamos de luchar. Dejamos la batalla a medias. Nos enfrentamos al enemigo con nuestras propias fuerzas. Pero nosotros con nuestras propias fuerzas no vamos a lograr nada. Tenemos que ser con las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que también la decisión tiene que ir junto con Él. Que el proponernos en nuestro corazón va conforme a la voluntad de Dios. Mostrar el amor que nosotros tenemos con Dios. Porque el amor que nosotros tenemos con Dios nos va a llevar a nosotros adelante. Y vamos a ver sobre un versículo bíblico en el libro de Daniel 1:8. Apunte ahí y vamos a ver qué es lo que Dios quiere en el libro de Daniel 1:8. Pastor Juan Guillermo, me la lee por favor. Amén, gloria a Dios. Primeramente le doy gracias a Dios y al pastor Fernando por hacerme esta invitación de compartir la palabra de Dios con ustedes. Los motivo, iglesia, para que sigamos en la presencia de Dios. Vamos a leer entonces Daniel 1:8 y dice: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino, ni de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Dejémoslo un poco ahí, pastor, muchísimas gracias. Amén. El Señor nos quiere mostrar por medio de la palabra y nos dice, y Daniel propuso en su corazón. Es claro en el nombre de Jesús, Daniel propone en su corazón.
propone no contaminarse. Él dice la palabra literal, dice, no voy a proponerme. En el nombre de Jesús, el Señor nos da a nosotros la primera clave: proponernos en nuestro corazón salir adelante. Y dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la Amén, porción así de es. la comida. Una decisión que fue crucial, que fue correcta. Una decisión que determina en el nombre de Jesús hacia dónde vas. Es como si nosotros, pastor, nos colocáramos en una calle donde se divide en dos, y nuestra decisión nos llevará a nosotros y mirar los letreros. En esta dice peligro y en esta puede pasar, pero muchos de nosotros, por la falta de atención y porque no nos proponemos en nuestro corazón, vamos a los lugares sin mirar qué peligro hay. Sabemos que nosotros, como hijos de Dios, en el nombre de Jesús, tenemos que proponernos. Pastor, ¿qué nos quieres contar sobre proponer en nuestro corazón? Amén. Así como dice la palabra de Dios aquí en el 8, que y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse. Así nosotros también debemos de proponernos también, porque hay muchas situaciones en las que nosotros no nos proponemos como a cambiar, por decir algo, tenemos Costumbres de vida, vicios, ¿sí? Costumbres de vida. tenemos situaciones en las que nosotros muchas veces le echamos la culpa a esa situación, no sabiendo que nosotros somos los que acarreamos con todas esas situaciones difíciles y engorrosas que nos desenfocan del propósito de Dios. Claro, pastor, es sabio en el nombre de Jesús, porque muchas veces nuestra decisión, cuando nosotros nos proponemos, evitamos un montón de situaciones. es. Número dos, familia, ahí apunte con nosotros. Número dos, en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo. Esto sí es que va a marcar en el nombre de Jesús cómo vencer la tentación, llenos del Espíritu Santo. Ayúdame Amén, a así buscar una es. palabra del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús, en la palabra del Señor que dice en Romanos 8:13. Romanos 8:13 es una palabra que a nosotros nos va a confirmar por medio del Espíritu Santo que es una de las claves especiales para vencer la tentación en el nombre de Jesús. Romanos Amén, gloria a Dios. 8:13. Por favor, léela conmigo, pastor. Amén. Y dice en Romanos 8:13, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificaráis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dejémoslo ahí. Es algo importante, pastor. Dice la palabra del Señor, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Es decir, hay una batalla espiritual que el Señor nos está hablando ahí. Pero ¿cómo nosotros moriremos a esta carne? Primero hay que reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Primero tenemos que saber que la sangre de Cristo corre por mí. La sangre de Cristo es la que me hizo a mí llegar delante del Señor. La sangre de Cristo, es decir, cuando yo entiendo que yo no valgo nada, que aquí Fernando Cano, aquí muere, aquí termina, empieza a vivir Cristo en mi vida. La palabra del Señor dice que conforme a la carne moriréis. Es decir, que nosotros tenemos que tomar, primer punto, proponernos y tomar la decisión. Segundo punto, tener al Espíritu Santo con nosotros, que sea el Espíritu de Dios que viva en mí, que sea el Espíritu Santo que viva en mi corazón, que las decisiones no las tome más mi carne con los deseos de las pasiones, la drogadicción, la prostitución, la pornografía, etcétera, etcétera, la doble vida. Aquí voy a dar un mensaje en el nombre de Jesús de exhortación. Porque hay muchos hombres que todavía viven en esa carne de doble vida. Porque de una u otra forma es muy diferente estar a la sombra de Dios o en la presencia de Dios. Estar con el Señor. Ojo, nuestro Señor Jesucristo, no voy a meterme muy profundo en esto, pero porque yo sé que cada uno de nosotros como cristianos debemos de saber, nuestro Señor Jesucristo hizo el 90% de un 100. A nosotros nos toca como el 10, que simplemente es creer que nuestro Señor Jesucristo hizo toda una obra por mí, que Él hizo un Amén, así sacrificio por mi vida, que Él entregó todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo para volvernos a unir con el Señor. Amén, pastor. Y también dice la palabra de Dios que los que hacen las obras de la carne
pues de las obras de la carne viven. Total, es como dice la palabra, y tiene mucha razón la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos lleva cada día a nosotros conforme su amor y su voluntad. Por eso la palabra dice, en donde estamos leyendo en el versículo 13, dice: porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, dice la palabra, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén, El así Espíritu es. Santo es el que nos va a llevar a nosotros. Oído, puede venir la tentación, puede venir el ataque del enemigo, pero si yo vivo conforme al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo vive en mí, dice viviréis, dice pasaréis, dice seremos victoriosos. Amén. Así Porque es. el pecado es muerte, muerte espiritual. El Señor nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que nos llamamos hijos de Dios en el nombre de Jesús somos guiados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos lleva conforme su voluntad, a través de la oración y del ayuno. ¿Cómo vamos a decir, pastor? Me dices muchos, pero pastor, es que esto es difícil. Claro, es difícil porque el pueblo del Señor ora poco, o cuando ora lo hace desenfrenadamente. Y la oración tiene unos pasos específicos para poder llegar conforme la voluntad de Dios. En estos tiempos que Dios nos está llevando a aprender más de la oración, vamos a dar unos temas de la oración, pero en otro programa estaremos dando unos temas de la oración muy poderosos. En el programa que viene, en el nombre de Jesús, ahí estamos con ustedes, pero viene un programa de los enemigos de la fe. Por eso nosotros vamos a entender en estos tiempos, y en el programa siguiente les adelanto un poco que viene un programa que se llama de los enemigos de la fe. El programa, la manera de Dios, está hablando de una forma conforme la voluntad del Señor. Amén. Por eso queremos que la oración y el ayuno lleve literal en el nombre de Jesús el principio de todo lo que nosotros estamos haciendo en estos tiempos. Tercer punto: confesar la palabra de Dios. Pastor, en el nombre de Jesús, esto sí que nos llena a nosotros. Confesar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. Es muy necesario en el nombre de Jesús. Este tercer paso me lleva, Pastor Juan Guillermo, en la época donde nuestro Señor Jesucristo fue llevado a tentación en el desierto. Amén. Y vemos un hombre empoderado en la palabra de Dios. Vemos un hombre empoderado. Por eso es que el enemigo viene en estos tiempos, trae la tentación y caemos, o caen muchos, y nos vuelve a separar de la presencia del Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña a nosotros cómo confesar la palabra. La palabra del Señor nos lleva a nosotros a declarar y a confesar la palabra de Dios. Por eso en estos tiempos, familia, hay que declarar y confesar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Efesios 6:17, por favor, Pastor Juan. 6:17 en el libro de Efesios. Es una palabra maravillosa de parte del Señor, porque Dios nos va a guiar conforme su voluntad. El Señor nos dice claramente. Amén. Vamos a ir a Efesios 6:17. Dice la palabra de Dios: y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice la palabra, gracias pastor, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es importante en el nombre de Jesús tomar literal en el nombre de Jesús esta palabra de salvación. Esta palabra en el nombre de Jesús, porque es la presencia del Espíritu Santo viva. Y tomad el yelmo de la salvación. Es necesario en el nombre de Jesús. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ojo, amén. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios no lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Es la espada del Espíritu de Dios. Con la espada, confesar la palabra de Dios, usted destruye todo argumento del enemigo. Lo que hizo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey, lo que hizo en el desierto fue quitarle el argumento al enemigo, destruir los argumentos del enemigo. Es necesario en el nombre de Jesús, porque cada día vamos avanzando.
a la gloria del Señor. Vamos a leer para reforzar Apocalipsis 12:11, por favor, pastor. Y nos explicas un poco, conforme la palabra del Señor, con este libro de Apocalipsis, por favor. Bueno, familia, vamos a ir a Apocalipsis 12:11. Y dice la palabra de Dios: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Tremendo la palabra del Señor. Hay una clave también muy especial sobre esto: la sangre del Señor. Amén. Declarar la sangre de Cristo. Declarar Así lo es. que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a ir porque esto nos muestra, conforme la palabra del Señor, algo especial. Nos muestra en el nombre de Jesús y nos enseña en una batalla, en una guerra espiritual. En una guerra espiritual que nosotros tenemos que levantarnos. Aunque muchas personas le tienen miedo a la batalla espiritual, le tienen temor a la guerra espiritual. Pero de una otra forma el Señor nos enseña a nosotros, conforme su palabra, a una batalla espiritual. Hay literal en el nombre de Jesús una batalla entre el bien y el mal. Y nosotros hacemos parte de ella. Nosotros en el nombre de Jesús hacemos parte de esa guerra. Vamos en el nombre de Jesús dirigidos por el Señor. Pero de una otra forma tenemos que hacer una parte en el nombre de Jesús. Hay una parte donde la guerra espiritual es literal. Vamos a ir al cuarto punto, Pastor Juan. Amén. Yo quiero que tú me ayudes mucho aquí en el nombre de Jesús, pastor, porque es una parte que nos enseña la palabra del Señor. El cuarto punto nos enseña a huir de ellas también. Hay momentos donde nosotros nos enfrentamos con la palabra del Señor, pero también hay momentos como le pasó a José, momentos que él le tocó huir. Momentos que era tan tremenda la situación, que era tan difícil la situación, que José tomó la decisión mejor de huir. Amén, así es. Es literal. Primer punto, proponernos. Segundo punto, lleno del Espíritu Santo. Tercer punto, confesar la palabra de Dios, declararla. Cuarto punto, huir de ellas. Huir de la Este tentación. hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, un hombre sabio, debe de saber dónde ir, dónde no ir. Podemos ver, pastor, que muchas veces hemos visto aún pastores y líderes que han caído en la fornicación y en el adulterio porque los llaman de una otra forma mujeres a hacer visitas y van solos. Eso no es saber huir, eso no es saber ir. Eso no Amén, es saber así es. ir a las naciones como Dios nos ha mandado. Por eso el Señor nos llama también a nosotros a huir de estas pasiones, a huir literalmente en el nombre de Jesús de todas estas cosas malas. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo 2:22, por favor. Segunda de Timoteo 2:22. Amén. Dice segunda de Timoteo 2:22: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Dejémoslo ahí, pastor. Dice la palabra del Señor, huye también. Esta es otra versión. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe. Ojo, mire los puntos específicos. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue. Ahí la palabra de Dios nos dice a nosotros unas claves. Pastor Juan, en el nombre de Jesús, esta palabra nos enseña algo muy especial. Nos enseña a huir de las pasiones juveniles. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros algo muy importante: la justicia, la fe, el amor, la paz. El Señor nos enseña conforme el amor y su voluntad estos tips tan prácticos que nosotros debemos de tener. ¿Qué nos enseña el Señor? Que sigamos la justicia, la fe y el amor y la paz. Y esto nos llena a nosotros de una forma, pastor, amar a Jesucristo. Quien ama a Jesucristo, quien cuida a Jesucristo, cuida su propio corazón. Amén. Ama su propio corazón. ¿Quieres decir algo, pastor? Sí, como consejo pues para los hermanos, para los congregantes,
es muy importante huir de esos deseos y de esas pasiones, las cuales nos desenfocan tanto del propósito de Dios y Así del es. plan de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reconocer y volver otra vez a ese camino, volvernos otra vez a encaminar, porque realmente, familia, hay situaciones que nos quieren desenfocar y desviar tanto que muchas veces nosotros decimos: "Ay, pero ¿por qué voy por acá? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué me estoy desviando tanto?". Pero muchas veces es culpa de nosotros mismos porque quitamos la mirada de Cristo. Totalmente. Pastor, hay que vencer una pasión con otra pasión. Para mí debería de ser la pasión de mi vida a Jesucristo. El primer amor es El verdad, primer en el amor. nombre de Jesús, tener ese amor maravilloso de parte de Dios. Pastor Juan, hay algo especial y en estos días veía como tipo de historia y me hizo hasta sonreír y veía en una película un hombre muy aferrado a la fornicación y a toda esta situación. Entonces, en una parte vi como cuando alguien entraba al lugar donde él estaba haciendo el acto de fornicación, estaba haciendo algo carnal, entonces al mismo tiempo entró alguien con $1.000.000 como una maleta ahí negra y le decía: deja de hacer eso y te entrego $1.000.000. Y el hombre miró la situación de él y miró la situación con el otro hombre y cogió y se fue con $1.000.000. Entonces yo dije: wow, en el nombre de Jesús hay que vencer una pasión por una pasión Amén. más Muy bueno ese grande, ejemplo, por pastor. una pasión que Dios realmente, el Señor nos tiene en su corazón. Para terminar, quinto paso, y es muy importante, confiar en el Señor, confiar en la Amén, obra de total. Dios. Hay algo muy especial en la palabra del Señor que quiero que el pastor Juan le lea. Es uno de los temas que de pronto tiramos el día jueves, pero en el nombre de Jesús quiero volverlo a llevar y es en el libro de Lucas 8, 43, 48. Vamos a mirar literal en el nombre de Jesús la confianza. ¿Cuánto confías tú en el Señor? ¿Cuál es tu amor con el Señor? Por eso en el nombre de Jesús hoy vamos a vencer esas tentaciones. Y hoy en el nombre de Jesús vamos a librarlas totalmente. Pastor, Amén. ¿me ayudas a leerlas, por favor? Claro que sí, pastor. Gloria a Dios. Esta palabra, necesito que estén muy pendientes de esta palabra porque esta palabra es clave para sus vidas, familia. Amén. Vamos a leerlo con todo el amor y dice: y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años, la cual había gastado en médicos toda su herencia y por ninguno había podido ser curada. Llegándose por las espaldas, tocó el borde de su vestido y luego se estancó el flujo de sangre. Alabado sea Dios. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprime. Y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo: me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Entonces, como la mujer vio que no se había ocultado, vino temblando y postrándose delante de él, declaró delante de todo el pueblo la causa porque le había tocado y como luego había sido sana. Gloria a Dios por esta palabra. Tremendo. La palabra de Dios nos enseña a nosotros confiar en la obra de Dios, confiar en Jesucristo. Nuestra confianza está en Cristo. Amén, Así gloria a la Dios. multitud, como decía la palabra, había una multitud, pero simplemente alguien tocó diferente, alguien confió y creyó en él. Gloria a Amados, Dios. en el nombre de Jesús, hoy terminamos este programa. Así es. Pero el Señor nos ha dado conforme su amor y su voluntad. Y hoy en tu programa, a la manera del Señor, hemos visto los 5 puntos fundamentales en el nombre de Jesús para vencer la tentación. Primer punto, proponerse. Segundo punto, lleno del Espíritu Santo.
Tercer punto, confesar la palabra del Señor. Cuarto punto, huir de ella. Y quinto punto, confiar en la palabra del Señor. Como dice para terminar en el libro de Lucas 8:46, porque Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Si su vida en el nombre de Jesús está para estas grandes cosas, estos grandes propósitos para este tiempo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, algo tiene que pasar en tu vida. Grandes cambios vienen para ti en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero cambios en el nombre de Jesús que van a marcar tu vida a partir de hoy. Porque la vida de esta mujer fue cambiada y transformada a partir de ese momento, de ese instante, cuando ella creyó en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que tu vida en el nombre de Jesús sea transformada hoy en el nombre de Jesús. Amén. Que tu vida sea cambiada en este instante. Que tu vida sea llevada en el nombre de Jesús a esos momentos poderosos del Espíritu Santo. Que usted y yo hoy seamos transformados y que la palabra del Señor nos diga en este tiempo, hijo, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Paz. El Señor tiene algo poderoso hoy en esta noche y tú eres aquel en el nombre de Jesús que va a hacer la diferencia delante de la multitud, porque tú tocarás al Señor de una forma diferente. Hermanos, en el nombre de Jesús los bendecimos. Nos esperamos el próximo domingo con un tema muy especial que se llama en el nombre de Jesús, venciendo, en el nombre de Jesús, venciendo todas estas cosas que el enemigo ha querido sembrar. Por eso el Señor nos va a mostrar por medio de su palabra aquellos enemigos de la fe. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Los esperamos. Amén. Bendiciones.